Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el uso del concentrado, si es necesario, si no es necesario, qué cantidad debemos dar a nuestras vacas, cómo debemos hacer el uso de ese concentrado para lograr unas producciones aún mayores. Es consciente que hay personas que no utilizan este tipo de concentrado de suplemento para un ordeño, pero quienes lo utilizan o quienes quieren utilizarlo deben saber exactamente en qué les beneficia y de qué forma se debe dispensar al ganado, qué cantidades es la idónea y cómo debe ser el manejo de ese concentrado que se les da a las vacas en todos los ordeños. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Lo primero que tenemos que pensar que cuando tenemos vacunos, lo primero que debemos hacer es pensar en qué cantidad debemos dispensar y qué tipo de alimento debemos dar. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de rumiantes, la base de la alimentación debe ser el forraje, debe ser el pasto. Y debemos darla por lo menos en un 70% de forraje y un 30-40% de suplemento. Es decir, suplemento es cualquier tipo de alimento que no sea pasto, que no sea forraje. Lo que nosotros vayamos a incorporar a esa dieta de los animales significa que adicional al pasto es una suplementación. Normalmente lo ideal sería manejar un 70-30 para así lograr aprovechar mucho más el recurso que tenemos en las fincas, que es el pasto o el forraje. De esta manera, dando un 70% de un buen pasto de calidad y dando un 30% de suplemento, lograremos una combinación idónea para lograr unas mejores producciones. Quienes de pronto tienen la posibilidad de aumentar un poco más el suplemento, podrían llegar a dar 60% de forraje y un 40% de suplemento. En esta combinación, cualquiera de las dos es lo ideal para dar a las dietas de los bovinos, para que así pueda haber un equilibrio, una nutrición ideal y las producciones sean las que estamos buscando. Producciones adecuadas, idóneas y en buena cantidad que permitan que el negocio funcione de una mejor manera. Una de las fórmulas que podemos tomar para poder determinar la cantidad de concentrado exacta que debemos dar a nuestras vacas, más o menos lo podemos calcular entre un 2.5 o un 3.5% del peso vivo del animal. De esta manera tenemos una fórmula para dar el concentrado que necesita. Otra de las formulaciones que se utiliza para dar la cantidad del concentrado depende un poco de la producción de cada vaca. Es decir, si una vaca tiene una producción de 15-20 litros, consumirá una cantidad de concentrado diferente a la vaca que produzca 30, 40, 50 litros. También influye mucho el tipo de concentrado que demos. Las proteínas que conformen ese concentrado determinarán la cantidad de los kilos de concentrado que se va a dar por la producción de leche. Es decir, si manejamos un concentrado que tenga una proteína 18 y nuestra vaca produce 10 litros, pues la regla dice que por cada 5 litros producidos de leche debemos dar 1 kilo de concentrado, cuando es un concentrado proteína 18. Si fuera un concentrado de una proteína menor, por ejemplo una proteína 12, pues la combinación sería diferente. Por cada 3 litros de leche que produzca ese animal deberíamos dar 1 kilo de concentrado. Es decir, en los mismos 10 que hablábamos antes, que serían 2 kilos, aquí serían 3 kilos y un poquito más. Por lo tanto, la cantidad depende también del porcentaje de proteína que tenga ese concentrado. Así que es muy importante que nosotros tengamos el cálculo de la leche que produce cada vaca para determinar la cantidad de concentrado o hacer la formulación anterior de 2,5 a 3,5 kilos por el peso vivo de cada vaca. Es decir, si es una vaca pequeña, una vaca de 300-350 kilos, podríamos dispensarle 2,5 kilos. Y si es una vaca de mayor tamaño, de 500-600 kilos, daríamos los 3,5 kilos. Las dos formulaciones se utilizan. Lógicamente, la más ajustada va a ser calcularlo por la producción de lechera y el tipo de proteína que tenga cada concentrado. De esta manera daríamos más ajustadas las dietas y no tendríamos que hacer una dieta de pronto más estandarizada,
donde dando esa cantidad de concentrado fijo, si la vaca produce más o produce menos, no estaríamos siendo ecuánimes con esa producción lechera. Con lo cual, si lo hacemos de esta manera sería mucho mejor. Pero para quienes quieran manejar la otra formulación de los 2,5 a 3,5, depende del peso del animal, también podrían hacerlo sin ningún tipo de problema. En las lecherías, en las ganaderías, todo está por hacerse. Cada uno maneja a su forma de manejo de la finca, a su forma de producir, a su forma de querer hacer las cosas para lograr más o mejores producciones. Por lo tanto, esto es libre, pero son las maneras que hoy en día se utilizan para producir ese litro de leche. Recordemos que hay vacas que van a ser de unas mayores producciones y otras que serán de menores producciones. También está la forma de producir sin dar absolutamente ningún tipo de concentrado, simplemente basándonos en lo que decimos al principio de manejar un 70-30, un 60-40 para producir litros de leche, para producir animales que estén bien nutridos y que sean animales que nos den unos buenos rendimientos o producciones. Así que ya determinaríamos nosotros si cuando tenemos una lechería no lo hacemos en base del concentrado del uso del suplemento, sino lo hacemos, por ejemplo, con la estimulación del ternero. Vacas que a lo mejor dan menos producciones, podemos tenerlas pegadas con el ternero, estimulando esa bajada de producción y sin tener que dar un concentrado. Esto no quiere decir que no podamos dar un suplemento, es decir, nosotros tenemos silo de maíz en la finca o podemos darle, no sé, un silo de caña de azúcar o podemos tener botón de oro. Cualquier otro tipo de alimento que nosotros podamos producir, una harina de yuca, un palmiste, lo que nosotros tengamos que podamos dar, también se lo podríamos dar a esas vacas de altas producciones y a esas vacas que se ordeñan con ternero. En ambas posibilidades, en ambas situaciones, podemos dar un alimento de calidad y podemos tratar de producir con lo que hacemos en nuestras fincas para que sea un litro de leche producido de una mejor forma o una forma más económica en vacas que realmente no son altas en producciones. Si nosotros utilizáramos vacas de altas producciones sin dar ese concentrado, nosotros vamos a tener una baja en la producción. Lógicamente, depende del tipo de vaca. Si nosotros tenemos vacas de 40 litros, de 30 litros y podemos producir la mitad de esos litros solamente con el uso del alimento, del forraje, del suplemento que podamos dar sin utilizar el concentrado, también es viable y también podemos tener unas buenas producciones sin ningún tipo de problema. Todos los manejos que hagamos en las ganaderías, siempre y cuando sean benéficos para las producciones y es lo que nosotros esperamos, es lo que debemos hacer. No tenemos que guiarnos por lo que hagan los demás. Podemos tener nuestro propio modelo en el que manejemos las cosas a nuestro acomodo, a nuestra forma de hacer las cosas y lograr así una buena rentabilidad. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Finalmente decirles que lo importante en una ganadería es que sea el modelo que sea, es que mantengamos las producciones. Que podamos tener vacas que durante mucho tiempo, durante toda su lactancia, nos puedan dar una producción estable, no tengamos altibajos en esas producciones y que sea una producción muy larga para que así logremos tener leche toda la lactancia, podamos vender, podamos ingresar esa retribución por la venta de nuestro litro de leche y podamos siempre tener vacas productivas. Las vacas que tienen unas producciones más estables nos permiten que nuestra economía no fluctúe, que tengamos siempre flujo de caja y que podamos lograr que nuestros animales sean rentables y que puedan sostener los gastos de la finca. Hoy en día el negocio de la leche no es fácil. Está destinado para quienes tienen unas grandes producciones de leche o quienes por el contrario tienen menos producciones pero pueden lograr no solo vender un litro de leche sino procesarlo y poder tener un plus más allá de esa venta de ese litro de leche. Las opciones están a la vista. Hay quienes las tomarán de una manera, quienes lo harán de otra, pero si usted quiere tener unas buenas producciones y mejorar ese rendimiento en la finca, sea un hato grande, sea un hato pequeño o mediano, poder explotar ese producto que es la leche para procesarlo y tener un producto que venda diferencial, puede lograr unos mejores rendimientos, unos mejores ingresos y puede lograr así también que
que ese negocio funcione de mejor manera. No quiere decir que una lechería que venda 1 litro de leche, que logre tener un equilibrio entre lo que invierte en la comida que va a dispensarse al animal para producir ese litro de leche y esa venta de ese litro de leche, si esa diferencia es buena, si deja margen, porque hay formas de hacerlo en todas las maneras, como decíamos, y los cálculos y las matemáticas y los ingresos y egresos son diferentes en todas las fincas. Si nosotros logramos ese punto de equilibrio, también podríamos vender ese litro de leche logrando un buen precio o logrando producirlo a un bajo precio para que tengamos un margen mayor. Si les ha gustado este programa, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.